El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Gente conectada con nosotros, y esa es una gran bendición. Por eso yo quiero que les demos la bienvenida a ellos por venir a ser parte de este culto. Bienvenidos, hermanos que están a través de los medios que acabo de citar. Tomen su asiento, por favor. Por alguna razón, en la introducción de la predicación de hoy, quiero referirme a algunas generalidades. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo lo que está pasando en Israel? ¿Cuántos están siguiendo lo que está pasando en Israel? Debería seguirlo. Lo que está sucediendo en Israel debe de ser un mensaje de advertencia para nosotros, en varios sentidos. Especialmente en el sentido que lo que dice la palabra de Dios se cumple. La mayoría de nosotros no creemos que se cumple o se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, pero le aseguro que se cumple, se va a cumplir, ya sea lo bueno o lo malo, porque la palabra de Dios tiene de las dos cosas. Lamentablemente para Israel, eso de no haber reconocido al Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo, eso le está pesando caro hasta el día de hoy. Por cierto, lo que le está sucediendo a Israel en este momento no es ni la sombra de lo que le va a suceder. Esto no se puede enmarcar en lo que será la gran tribulación, aspecto que sobre otras cosas va a venir directamente para Israel. Por lo tanto, a Israel le esperan días muy difíciles, muy complicados, todo por haber despreciado al Señor Jesucristo. Por supuesto que ese desprecio vino a bendecirnos a nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo finalmente Él acepta que los hijos no habían querido recibirlo, pero que nosotros lo íbamos a recibir, y gloria a Dios por lo que estamos aquí, gloria a Dios por los millones de hermanos que en todas partes están abriendo su corazón para el Señor. Les invito a que demos una ofrenda de palmas. Por otro lado, lo he dicho repetidas veces, a mí me es grato predicar por serie o con serie, por serie. Con lo cual quiero decir que a mí me gusta coger un tema y desarrollar ese tema a través de diferentes predicaciones. En estos días, hace ya más de 2 meses, sentí guianza del Espíritu hablar sobre un asunto que lo manejamos, pero creo que no lo manejamos correctamente de acuerdo a la Biblia. Y me refiero a la gracia de Dios. Particularmente este asunto de la gracia de Dios, yo lo tomo en el sentido de que una persona pueda ser acepto, pueda ser agradable delante de Dios. Y he dicho que eso puede ser resultado de la soberanía de Dios, porque Dios puede envolver en gracia a la persona que Él quiera envolver en gracia. Pero yo he dicho también que por ser justo Dios, Él espera que esas personas que va a envolver en gracia tengan ciertas cualidades que faciliten que Dios lo envuelva en gracia. No sé si me explico. Esperaría que sí. ¿Para cuánto me estoy explicando? Entonces, es en ese sentido que inicialmente hablé de personajes que estuvieron en gracia de Dios, pero que por sus acciones, por sus actitudes, cayeron de la gracia de Dios. Y en la continuación de la serie ya estoy hablando sobre personajes que fueron envueltos en gracia, vivieron en gracia y murieron en gracia de Dios. Todo para demostrarle que sí se puede. Podemos. Y yo esperaría que todos aquí congregados comprendamos que hemos sido envueltos en gracia.
Por supuesto que hay un aspecto muy, muy triste. La mayoría de nosotros, ¿qué pensamos? ¿Cómo evaluamos cuando uno dice, yo estoy siendo envuelto en gracia, he sido acepto delante del Señor? ¿Qué pensamos que esa persona tenga? Plata, dinero, y las cosas no van por ahí. Encontrar gracia, hasta es posible que le vengan algunos problemas para probar si usted en verdad reconoce lo que es estar envuelto en gracia. Así que necesito siempre hablar de esas generalidades para que ustedes se pongan en contexto. Recordarán que estamos siguiendo, voy a repetir un poquito, pero hoy estoy en orden. Recordarán que estamos siguiendo la serie de predicaciones sobre... Por favor, despiertitos todos. ¿Sí? Ese es el problema de esta congregación, que la gente que asiste debe estar despierta. Debe estar despierta. Recordarán que estamos siguiendo la serie de predicaciones sobre la gracia de Dios. Mejor dicho, sobre hallar gracia delante de Dios. Ser aceptos delante de Dios. Para refrescar la memoria de los que están siguiendo la serie o para poner en contexto a los nuevos oyentes, necesito hablar un poquito al respecto. Veo que hay personas que por primera vez están oyendo aquí. En primer lugar, debo de repetir qué sentido le estoy dando a este asunto de hallar gracia delante de Dios. Ya lo acabo de decir, pero lo voy a repetir. ¿En qué sentido uso yo esta parte, esta declaración de hallar gracia delante de Dios? ¿Recuerdan? Sí, lo estoy usando en ese hallar gracia, lo estoy usando en el sentido, o yo quiero decir, ser agradable delante de Dios, ser acepto delante de Dios, que Él diga, me gusta como eres, me gusta con lo que estás haciendo, te acepto con lo que estás, y eso es lo más lindo que puede pasar en la vida de una persona. Después de la primera predicación que estuvo fundada en el diálogo entre Moisés y el Señor Jehová, ¿recuerdan? Estoy hablando de 2 meses atrás, ojalá que algo lo recuerdan, en el cual el primero, Moisés, apelaba a la gracia en el sentido que si en verdad había hallado gracia, Moisés había hallado gracia delante de Dios, él fuera con ellos, porque Dios dijo, yo no voy con ustedes ya. No, ustedes son un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, y por eso yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dice, si hemos hallado gracia delante de usted, y en ese pasajito así cortito se repiten 5 veces, recordarán el asunto de gracia. 4, Moisés apela que se había hallado gracia, que Dios, el Señor Jehová, fuera con ellos. Ese diálogo me hizo pensar seriamente sobre este asunto de hallar gracia delante de Dios, y lo primero que comprendí fue que la gran bendición que hay en caer en gracia de Dios, pero también comprendí que se puede caer de esa gracia. Hay una bendición enorme cuando Dios dice, me agrada como eres, pero también se puede caer en el peligro, en el problema de caer de esa gracia, lo cual es una cosa muy triste para quien le pasa eso. En ese sentido, vinieron 3 predicaciones sobre personajes que hallaron gracia delante de Dios y gozaron por un tiempo de esa gracia, pero que por ciertas acciones y actitudes que cometieron, cayeron de la gracia de Dios y sufrieron severas consecuencias. Amén, ¿me van siguiendo? En las 2 predicaciones anteriores, estoy hablando ya de hoy, voy poniéndoles en el contexto actual casi. En las 2 predicaciones anteriores nos referimos a personajes bíblicos que hallaron gracia delante de Dios, vivieron en gracia y mientras vivieron gozaron de grandes bendiciones por estar bajo la gracia de Dios. Hablamos ya de 2 predicaciones anteriores. En ese sentido hablamos, a ver si me recuerdan, me ayudan, hablamos de Enoc. Dice la Biblia que Enoc halló gracia delante. ¿Y qué le pasó a Enoc? Fíjese que es el primer hombre que no ha muerto. Se lo llevó Dios, lo traspuso Dios en cuerpo, alma y espíritu, y está allá en el tercer cielo. ¿Por qué fue eso? Porque halló gracia
vivió en gracia y murió en gracia de Dios. Pero también hablamos de quién otro, de Noé. No murió, dije que había muerto. No murió. Qué bueno que estén despiertos, las bendigo por eso. En ese sentido hablamos también de Noé. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con Noé? Vivió en gracia, salvó su familia, todo por haberse mantenido en la gracia de Dios. El asunto de mantenerse en la gracia de Dios es importantísimo. Lamentablemente nosotros no lo vemos así. Nosotros queremos venir a Dios ¿cuándo nomás? ¿Cuándo? Cuando tenemos un embrollo, entonces sí venimos a Dios y allí no lo vamos a encontrar, porque hay que mantenerse en gracia de Dios. En ese sentido hablamos de Enoc, Noé, y ya dijimos lo que hemos hablado sobre ellos. Hoy viene el tema de hoy, la predicación de hoy. Acciones y actitudes de Abraham que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia delante de Dios. Está ese tema ya, el tema delante de ustedes. ¿Cuál es el tema, dijimos? Acciones y actitudes de Abraham que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia de Dios. Una vez más, y actitudes de Abraham que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia de Dios. Los de este lado que los veo dormiditos, por favor. Gracia delante de Dios. También los de este lado. Acciones y actitudes de Abraham. Los de atrás no los oigo. Lo hacemos juntos. Acciones y actitudes de Abraham que lo llevaron a hallar, vivir y morir en gracia delante de Dios. ¿De quién vamos a hablar hoy? Por supuesto que vamos a hablar de Abraham. Hay mucho material sobre Abraham. El asunto es que yo entiendo y creo que a pesar de que Dios puede envolver en gracia a quien Él quiera, ¿están de acuerdo conmigo? Porque para eso es soberano. ¿Están conmigo? Qué lindo. Pero por lo justo que también Él es, la persona que envolverá en gracia debe de tener ciertas cualidades, ciertas actitudes, ciertas acciones para que X persona sea envuelta en gracia. Así entiendo yo este asunto. Es posible que otros lo entiendan de otra manera. Hoy estamos hablando de Abraham, de quien no hay duda fue envuelto en gracia, pero que tuvo actitudes y acciones que facilitaron que Dios lo envolviera en gracia y se mantuviera en gracia. Ciertas actitudes, ciertas acciones de Abraham hicieron que él se mantuviera en la gracia de Dios. Organización, explico cómo voy a organizar o cómo he organizado el material que comparto con ustedes. Organización del material bíblico. Tal como lo hice en el caso de las predicaciones anteriores de Enoc y de Noé, lo haré también con Abraham en el sentido que primero voy a hablar de las acciones de Dios, de las acciones del Señor Jehová con Abraham. En este caso de hoy, Abraham. Primero vamos a hablar de cómo Abraham había sido envuelto en gracia. Que demuestre que estaba siendo envuelto en gracia, y seguidamente hablaremos de las acciones de Abraham que facilitan que fuera envuelto en gracia y que también facilitan que siga, que viva en la gracia de Dios. Así vamos a manejar el material de hoy. A continuación, las acciones del Señor Jehová que demuestran que estaba envolviendo en gracia a Abraham. Y de paso, a pesar de que voy a hablar porque es cosa bíblica, yo creo que no deberíamos preocuparnos mucho por las acciones de Dios, del Señor Jehová con Abraham. Esas no fallan. Usted no debería estar preocupado porque si Dios cumple su promesa, porque Dios cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Él no falla, Él no miente, Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho, pero también va a cumplir lo negativo que Él ha dicho.
Y eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos y le exigimos que cumpla solo lo bueno. Usted ha dicho que va a estar conmigo en las buenas y en las malas y queremos que cumpla eso. Pero Él ha dicho, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas si me honras, si me amas, si me obedeces, si me sirves. Así que no deberíamos de estar tan preocupados, pero no se puede negar que es interesante ver cómo el Señor Jehová envolvió a Abraham de tal manera que maravilloso es nuestro Dios, pudiéramos decir. Hay un aspecto que lo voy a decir más adelante, que cuando estoy compartiendo ya estoy hablando de las acciones de Abraham, me agrada, porque a mí me agrada que los personajes que han sido bendecidos y que han honrado a Dios, que han obedecido a Dios, sean humanos. Porque eso de que sean humanos, ¿qué nos dice a nosotros? Que también es posible, porque también vamos a cometer errores, como ellos los han cometido. Cuando Abraham cometió errores, me agrada eso, porque también yo cometo los míos y si los corrijo, puedo ser envuelto en gracia. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos lo ven bien eso? El Señor Jehová envolvió en gracia a Abraham aún antes de nacer. Esto es un misterio. Porque cuando estoy diciendo yo que son las acciones que aseguran que Dios lo envuelve en gracia, pero Abraham es envuelto en gracia antes de nacer. Aquí hay un misterio. No se sabe por qué. Es posible que los parientes, mire, en esto uno debería comportarse bien delante de Dios, porque es posible que mi actitud no solo me va a bendecir a mí, sino que va a bendecir a mi descendencia. De la misma manera, cuando yo me comporto mal y no agrado a Dios, es posible que esa actitud mía también va a perjudicar a mí. ¿Para cuánto estoy diciendo claro? Espero que sí. El Señor Jehová envolvió en gracia a Abraham aún antes de nacer. Espero que recuerden que dije en las predicaciones anteriores que en esas cosas misteriosas, en la descendencia de Adán hubo dos raíces genealógicas. ¿Recuerdan que lo dije? Una del bien y otra del mal. De la misma cepa, del mismo árbol que fue Adán y Eva, salen como dos ramas, como dos raíces. Una del bien y la otra del mal. Una del mal y la otra del bien. En verdad es un misterio porque no sé en qué está ese designio de Dios, pero es verdadero. Es que es un misterio, por eso lo llamo misterio, no es una cosa fácil de poder comprender. En ese sentido encontramos a Abraham naciendo en la línea del bien. ¿Por qué? No sé. Pero en la misericordia, en el designio de Dios, Abraham nace en la línea del bien. Veamos la línea genealógica del bien, desde el inicio hasta llegar a Abraham. Solo para tener una luz. Nace Abel, ¿recuerdan? Adán y Eva tuvieron dos hijos. ¿Cuáles fueron? Caín y Abel, porque Caín es el mayor. Entonces, pero en esas dos raíces, en esos dos hijos estaban las dos raíces, la del bien y la del mal. Abel, la raíz del bien. Caín, la raíz del mal. ¿Por qué no me pregunte? Entonces nace Abel como semilla del bien. Muere Abel y en su lugar, ayúdenme, el creyente debe ser bíblico, hombre. Nace Set. Y de Set nace Jared. Y de Jared nace Enoc. Y de Enoc nace Noé. Y en esa misma línea, solo tres nombres que no quise traer, nace Abraham. Y por pura gracia de Dios ya encontramos a Abraham en el camino del bien. ¿Por qué? No sé. Pero Abraham es envuelto en gracia desde antes de nacer. ¿Cuántos de ustedes han nacido en el Evangelio? Deberían ser contentos, porque han nacido ya en el camino del bien. Lamentablemente no hemos sido responsables ni unos ni otros, y hemos dejado que los que nacen en el Evangelio se pierdan en el camino. Es una cosa triste, por supuesto. Bueno, el Señor Jehová envolvió a Abraham en gracia desde antes de nacer. El Señor Jehová llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela.
Lo llama. Génesis 12:1, váyanse a Génesis, quédense ahí porque vamos a estar más leyendo en esa parte. Quiero que lean Biblia, por supuesto. Génesis 12:1. El Señor Jehová llama, fíjate, Abraham estaba viviendo en una provincia donde había mucho mal. El pecado estaba allí enseñoreado. Pero ahí viene, dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. El Señor Jehová sabía que su parentela no era tan buena y que iba a ser una influencia maligna. Y por eso le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo llama a Abraham, el Señor Jehová llama a Abraham. Seguramente el Señor Jehová en su omnisciencia, que quiere decir ver más allá de lo que se puede ver, veía a Abraham con ciertas cualidades, ciertas actitudes que indicaban que este hombre podía servir para sus grandes propósitos que él ya tenía para la humanidad. Y por eso entra Abraham. Abraham fue llamado de su tierra porque ya habían propósitos especiales en él. En la omnisciencia Dios lo veía así. Por supuesto que ese llamamiento tenía condiciones, porque el llamamiento de Dios siempre tiene condiciones. Escúcheme bien esto. ¿Cuántos de ustedes sienten que han sido llamados de Dios? Por eso están aquí. Por favor, no estoy hablando de ministerios, estoy llamando de venir. Fue llamado para la salvación. ¿Cuántos creen que han sido llamados? Ese llamamiento suyo tiene condiciones. No sé por qué la mayoría no comprende eso. Dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué siguió diciendo? Niéguese a sí mismo, esas son las condiciones. Pero algunos dicen, no venga y siga viviendo como quiere. Eso no es así. El llamamiento de Dios tiene condiciones. Así fue en el caso de Abraham. Quiero ir volando en esta parte porque ya dije que me interesa más ver que analicemos las acciones de Abraham, porque aquí estoy seguro, solo que hay mucha misericordia también en lo que él hace. El Señor Jehová le promete a Abraham bendecirlo en gran manera. Si obedecía, el Señor promete a Abraham bendecirlo en gran manera y Dios no miente. Él lo cumple. Génesis 12, 2 y 3. Allí mismo, Génesis 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen. Fíjate que yo no sé por qué la gente no puede leer estas cosas. Hay bendición para la gente, según esta promesa. ¿Para quiénes había bendición? Para toda la gente. ¿Para quiénes? Para los que bendijeran a Abraham. Pero también habría que otra cosa. Maldición, ¿para quiénes? Maldición de Dios, ¿para quiénes? Para los que maldijeran. No sé por qué los creyentes no entendemos estas cosas. Y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra de Dios. Confieso que no tengo la capacidad de comprender y mucho menos explicar los alcances que tienen las bendiciones que el Señor Jehová le dio a Abraham. Porque voy a bendecir esto, voy a bendecir a todo. No alcanzo a comprender y mucho menos explicar el alcance de estas bendiciones que el Señor Jehová le dio a Abraham. El Señor Jehová platicaba con Abraham con mucha frecuencia. Estoy hablando de las bendiciones, cómo Abraham fue cubierto. El Señor Jehová platicaba con Abraham. No se imagina cómo me agrada esto. El Señor Jehová platicaba con Abraham con mucha frecuencia. Entre las diferentes bendiciones que Abraham recibió, a mí me parece que esta es la más extraordinaria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto de que Dios platique con uno. Fíjense que no estoy hablando de que usted platique con Dios o que Abraham platicaba con Dios. Casi no hay muchas ocasiones en que Abraham buscó a Dios, sino que era el Señor Jehová que lo buscaba a él. ¿Se imagina semejante bendición? Que Dios lo busque a usted, que el Espíritu Santo lo busque a usted.
Que usted pueda platicar con Él y que no sea una idea vana. Es una cosa terriblemente bendecida. ¿Recuerdan lo que he dicho que es orar? ¿Cuántos recuerdan cómo he definido yo la oración? Hay dos definiciones mías. Hay una corta y una un poquito más larga. La corta es que orar es hablar con Dios. Pero la otra, ¿cuál es? Orar es la definición de la fe. Y me voy a esperar más adelante. Orar es platicar con Dios. Pero este asunto de que era Dios quien lo buscaba a él es maravillosa. Génesis, vamos siempre a Génesis, estamos ahí, 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, ese es 12:1, estoy equivocado, confírmenme. 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué quiere decir eso de que Jehová había dicho? Estaban platicando. ¿Qué es platicar con Dios? Es orar. Manténganse ahí porque vamos a leer una serie de declaraciones donde Dios el Señor Jehová buscaba a Abraham para hablar con él. Génesis 17:9. Allí nos pasamos varios capítulos. Génesis 17:9. En este capítulo sí nos vamos a entretener. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Qué lindo es cuando Dios le puede hablar a uno. No hay bendición más grande que eso. Génesis 17:9. 17:15. Dijo también Dios a Abraham. Estoy solo buscando la frase cuando Dios le habla a Abraham. Habla con él. Bendición enorme. 22, versículo 22, 17:22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con. Aquí la idea se complementa. Estaban juntos y juntos lo que se hace con otra persona es platicar. El Señor Jehová buscaba a Abraham y hablaba con Abraham para hablar de los grandes privilegios que gozó este hombre. 18, pasamos al siguiente capítulo, 18:13. 18:13. Hablo muy rápido porque me emociona. Génesis 18:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham, está hablando, y el de la iniciativa de hablar es el Señor Jehová. 18:33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Se fue, cuando acabó de hablar, se fue para hablar de esa manera tan íntima con la que el Señor Jehová hablaba y platicaba con Abraham. Génesis 21:12. Ahí pasamos otros capítulos. Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham. Todos estos versículos para hablar la intimidad que había, la relación buenísima que había entre el Señor Jehová y Abraham. No estoy hablando de Abraham para Dios, estoy hablando de Dios para Abraham. Así que hemos visto cómo el Señor Jehová platicaba con Abraham. El anhelo mayor suyo debe de ser ese. Hoy podemos platicar con el Espíritu Santo. Debe de anhelarlo, pero necesita tener ciertas condiciones, ciertas actitudes que propicien, que faciliten que el Espíritu Santo hable con usted y conmigo. El Señor Jehová le cambió el nombre a Abraham. Es posible que para ustedes esto no sea muy importante. El Señor Jehová le cambió el nombre. En términos bíblicos sí es importante. Génesis 17:5. Génesis 17:5. El Señor está hablando. El Señor Jehová está hablando. Y no se llamará más tu nombre Abraham. No te vas a seguir llamando Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas naciones, de muchas gentes, dice literalmente este versículo. Ya he dicho que en la cultura hebrea los nombres tienen su importancia y por supuesto su significado. Esa es una de las cosas que a mí me entristece de nuestras culturas latinas y es una cosa triste. Nosotros le ponemos los nombres a nuestros hijos, a la gente. ¿Cómo le puso usted qué nombre le puso a su hijo y por qué le puso así? Unos nombres que uno no sabe. Ya les he contado lo que me pasa a mí con mis bebés. A la primera hija dije yo hay que ponerle el nombre de la mamá.
Al segundo hijo hay que ponerle el nombre del papá, pero luego nace la tercera y no sé quiénes le pusieron el nombre de Yasmín Marlene. Y nace el cuarto, y el cuarto ya sé por qué le pusieron a Herbert Alexander. En ese tiempo todavía había un botecito de leche. ¿Conocen ese botecito de leche? Herbert. Y tenía en la foto un niñito pelado y gordito y panzoncito, y dijeron unas vecinas nuestras, a este niño hay que ponerle Herbert porque se parece al niño del bote ese. Y yo no sé ni qué quiere decir el nombre de Herbert, mucho menos Alexander, y ya es nombre gringo, es la ventaja que él tiene, no es blanco ni zarco, pero el nombre lo tiene de gringo el tipo. En hebreo el nombre de Abraham significa padre exaltado. En hebreo el nombre Abraham así rapidito, pero Abraham significa padre de multitudes. Y el Señor Jehová dijo, tú no vas a ser padre excelente, no, eso no es suficiente. Tú vas a ser Abraham porque serás padre de multitudes. ¿De quién vino eso? Del Señor Jehová, de Dios. Qué lindo. El Señor Jehová llamó a Abraham su amigo. Esto es otro de los detalles que llamó a Abraham su amigo. Y repito, en la cultura judía el vocablo amigo no es como hoy. En nosotros el vocablo amigo no significa nada o significa lo más malo. Uno tiene un amigo y a ese puede amolar. Hay un amigo que es bien íntimo con uno, bien cerquita, estando juntos platicando. Dos amigos de mucha amistad, ahí están muchos amigos. Entonces dice el amigo, le voy a colgar aquí un cordón que diga yo soy burro. Al amigo, hombre, al amigo. Tiene novia uno de ellos y le gusta, dice, a mí me gusta fulana del tal y le está contando como amigo. Él dice, se la madrugo, mañana voy a... Ese es el tipo de amistad que hay en nosotros. En la cultura judía el asunto de amigo es un significado muy profundo. Santiago 2:23, me voy ahora al Nuevo Testamento y les va a costar un poco porque van a ir al otro lado extremo de la Biblia. Santiago 2:23. Y de paso, para que vean que me preocupo con lo que digo, estuve buscando a dónde está la declaración de amigo de Abraham como amigo de Dios en el Antiguo Testamento y no lo encontré. Si alguien lo encuentra, por favor me lo hace llegar. Santiago 2:23 dice, y si cumplió la escritura, debe estar escrito en algún lado, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense cómo son las cosas. Este asunto de que Dios llame a Abraham mi amigo es grande. Pero ¿por qué es que el Señor Jehová llama amigo a Abraham? En el mismo versículo está. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y porque le obedeció. Por eso ahora Dios dice, este es mi amigo, y debe de ser el anhelo más grande de su vida, por la forma como está yo no veo a Abraham siendo amigo del Señor Jehová, sino al Señor Jehová considerando a Abraham como su amigo. No sé si me explico, yo con la forma como está escrito no veo porque hay veces que uno dice, yo soy amigo del señor Bukele, fíjese. ¿Será amigo, lo considerará así Bukele? Ni lo conoce. Y así, yo soy amigo de Dios. ¿Es amigo de Dios? ¿O Dios es amigo suyo? No sé si me expliqué. Una cosa es que yo diga, pero otra cosa es que Él diga que es amigo. Hoy pasemos a las acciones, creo que voy bien con el tiempo. Hoy pasemos a las acciones o actitudes. Allí pude hablar de otras cosas más, pero tengo más interés en que hablemos de Abraham, acciones, actitudes de Abraham que facilitaron que Dios lo considerara como su amigo o que lo cubriera en gracia. Repito, hoy pasemos a las acciones de Abraham que indican que Abraham, que revelan por qué halló gracia delante de Dios. Según mi objetivo con esta serie de predicaciones sobre la gracia de Dios, está en la parte que facilita las cosas. Y las partes que facilitan las cosas está en nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ser envueltos en gracia de Dios?
Si entiende, usted debería haber saltado. Yo anhelo, yo quiero, yo deseo ser envuelto en la gracia de Dios. Pero el mensaje dice que para facilitar las cosas, que Dios lo envuelva en gracia, usted tiene que tener ciertas acciones, ciertas cualidades, ciertas actitudes para ser envuelto en gracia. Y voy a empezar de lo más sencillo. He tratado de poner estas acciones en orden cronológico inclusive, no solo lógico, sino cronológico. Abraham fue sujeto a su padre. Puede ser que alguien diga, esto no es tan importante, y le digo que es importantísimo. Es importantísimo. Es la manera de uno demostrar que puede ser sujeto a Dios. Si no respeta lo que tiene cerca, no va a respetar a lo que está lejos. Si no respeta lo que ve, no puede respetar a lo que no ve. Entonces, con Abraham, en sus acciones, empezamos por que era sujeto a su padre. Y vamos a leer Génesis 11, hoy si regresamos allá donde estuvimos, Génesis 11, 31. No le vayan a dar copia a ninguno que no esté poniendo atención, porque algunos después de esto van a querer que le faciliten ustedes lo que han escrito, no le den copia a nadie. Estoy hablando de los alumnos del colegio. Estamos en la cita, Génesis capítulo 11, versículo 31. Voy a explicar esto para los oyentes y los que nos ven, que cuando nuestros alumnos vienen desde segundo ciclo quizá, en adelante, se les entrega una hoja para que ellos vayan anotando los principales aspectos de la predicación. Por eso están atentos algunos y por eso que llamo la atención al que yo veo que se está durmiendo, no le den copia a ese dormilón, porque ¿para qué le van a estar dando copia si no ha estado atento? Solo para explicación de los que oyen y ven. ¿Qué cita dije? Génesis 11:31. Y tomó Taret a Abraham su hijo. Taré es el papá de Abraham. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Qué piensan de ese? ¿Dos versículos leímos? ¿Dos o un solo? ¿Qué piensan? ¿Ven el núcleo familiar de Taré allá? Y ahora él dice, nos vamos a mover, aquí posiblemente no va a haber cosecha buena, nos movemos y ya Abraham estaba casado. Y ahí el gran ejemplo para la nuera no se echó a patalear y dijo, no me voy, tú me ofreciste vida aquí me quedo, como pasa en el día de hoy. Quererse llevar una mujer en el día de hoy para otro lado es la cosa más, una hazaña increíble que puede haber, a no ser que la policía ayude y que el estado de sección también ayude, pero de otra manera, mover a una mujer, eso es una cosa imposible. ¿Vieron eso? Como no hay ninguna, sino que van, y va Abraham, y va su esposa, y por eso dije que la primera actitud de Abraham era ser obediente con su papá. Número 1 diría. Número 2, Abraham fue hombre de fe. Abraham fue hombre de fe. Y este asunto de la fe tiene mucho que hablar. Porque si yo preguntara y les dijera a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Y lo pregunto en serio, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Los hermanos de la iglesia no quieren levantar la mano porque ya saben por dónde voy, pero no, de veras, ¿cuántos tienen fe? Yo quiero que todo el mundo tiene fe. Lo único que no saben diferenciar qué tipo de fe tienen. Pero fe tenemos todos. No hay nadie que no tenga fe. Pero uno es la fe materialista, uno es la fe natural y la otra es la fe que uno puede tener en Dios. Y voy a hablar un poquito. Entonces, Abraham era hombre de fe, pero fe de la buena. Hebreos, una vez más, aquí si estoy mal porque voy al Nuevo Testamento, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. ¿Ya
¿Ya? Dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ya vimos que él fue llamado, aquí entran las cualidades. Esta la vamos a ver más allá. Llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por eso en este versículo dice por la fe, y sigue el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, por la fe. Ya hemos hablado sobre la fe, pero dado a su importancia y a la confusión que hay al respecto, debo de repetir lo que he dicho. Ya hemos hablado sobre la fe. ¿Recuerdan cómo he definido la fe? Esto lo quise tocar antes. ¿Recuerdan cómo he definido la fe? Estoy hablando de la fe bíblica, de la fe renovada. Esas dos palabras ténganlas en mente. Fe bíblica y fe renovada. ¿Recuerdan cómo la he definido? Fe es creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Eso es fe. Esa es fe renovada, esa es fe bíblica. Si usted tiene otro tipo de fe, no es la bíblica, no es la renovada, porque como ya acabo de decir, todo mundo tiene fe. No hay nadie que no tiene fe. Porque Dios cuando creó al ser humano lo creó con fe. Así que todo ser humano tiene fe. Pero el problema fue el siguiente. Hago un poquito de historia para ponerles en contexto. Un poquito sobre la historia y proceso de la fe. Cuando Dios crea al ser humano, lo creó con fe. Dios quería que el ser humano creyera en Él, creyera en Dios, creyera en lo que Él dice y obedeciera, se mantuviera tranquilo sabiendo que de Dios vendría la respuesta. Así lo creó. Pero cuando vino el pecado degeneró a todo el ser humano, pero lo que más degeneró fue la fe. La fe fue más atrofiada. Y por eso es que después del pecado, lo que tenemos nosotros es fe natural. Y en esa fe natural nosotros le ponemos fe a todo y en cualquier cosa nosotros andamos teniendo fe. Pero esa es fe natural. Pero esa fe nos sirve en lo espiritual. Entonces Abraham era un hombre de fe. Ahora, para demostrar si entendemos esto, vendrán otras acciones que van a demostrar si realmente entendemos qué fe, porque ya dije, y deberían de haber contestado cuando yo pregunto, ¿cuántos tienen fe? Deberían de haber contestado todos. Todos tienen fe. Nadie pone un negocio si no tiene fe, nadie va a hacer un viaje si no tiene fe, todos tenemos fe, pero la fe es la fe natural. Esa fe natural tiene como tres cualidades. Esa fe natural, escúchenme bien esto, voy a ver si la recuerdo. Esa fe natural es humanista para empezar, ¿verdad? Es humanista. Es egoísta. Es materialista. ¿Y qué otra ista tiene? Sí, es egoísta, egocentrista, solo para mí. Y esa fe está en medio del pueblo de Dios. Cuando uno viene al Evangelio, lamentablemente ni el pastor ni el que viene llegando tiene interés de que le expliquen y que su fe entre en proceso, porque la que forma la fe es el Espíritu Santo y la palabra. Pero la gente está aquí en las bancas y en todas las iglesias teniendo la misma fe materialista, al punto que no se sabe ni quién le va a dar las cosas. Porque la fe materialista, así es, esa fe solo es materia. Solo yo quiero, hay un hermano que escribe y yo quisiera a cada uno mandarle un mensajito de respuesta, pero no quiero que me maten, aunque sea con mensajes. Dice un hermano, después de la pandemia, yo doy gracias a Dios que muchas familias se les murió la gente, su familia, pero la mía no. Él tiene fe, pero ¿qué tipo de fe? Es la fe materialista, humanista, egoísta, porque solo está pensando en... No. Fe es creerle a Dios, creer en Dios, creerle a Dios y esperar en Él seguro y confiado. Es más, fíjese, si usted tuviera fe, lo dije el recién aquí,
Si usted tuviera fe, y en esas cosas que yo no estoy del todo de acuerdo, pero va la posibilidad, usted está enfermo o tiene un enfermo, y usted fue a Dios y dijo: Señor, envuélvame en misericordia y sane a esta niña delgadita que ya se va a morir. Después de que oró por ella, ¿qué debería de hacer? ¿Ah? Esperar. Pero ¿qué hace usted? Hay un enfermo y ora por él, y vienen otros hermanos y oran por él. ¿Y qué hace más tardecita que vienen otros hermanos? Lo siguen orando. Y va otro y siguen orando. ¿Y qué pasó pues? Si ya hubiera sabido que había orado, había hablado con Dios y en él hay que esperar, no tendría que andar orando ni afligido, porque ya oré. ¿Me explico algo de la diferencia de la fe? Aunque no le guste, pero me expliqué. Esa era la fe que tenía. Fíjate que dice que Abraham, Dios lo llama y iba caminando para una tierra que no conocía. Todo porque el hombre tenía fe de Dios, fe renovada, fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Abraham fue obediente en todo el sentido de la palabra. Obediente en todo el sentido de la palabra. La obediencia es la principal evidencia de la fe, y encontramos en Abraham diferentes evidencias de esa obediencia. Abraham fue obediente. Sal de tu tierra, ¿qué hizo? Cometió algunos errores que ya los voy a mencionar, pero Abraham se considera el hombre más obediente que hubo, obediente. ¿Qué vamos a hacer? El propósito de esta predicación es hablar de Abraham. No, hombre, es hablar de nosotros. Tiene que haber fe verdadera en nosotros, y si hay fe verdadera, no nos preocupemos. Amén. Gloria a Dios. Quizás la mayor demostración de la obediencia de Abraham con el Señor Jehová fue la entrega de su hijo. ¿Recuerdan ese pasajito? Cuando el Señor Jehová viene a él y le dice a Abraham: quiero que me entregues a tu único hijo y que lo vayas a sacrificar a tal lugar. ¿Qué piensan ustedes? Y uno con los hijos, aunque tenga muchos, pero no los quiere entregar, y aunque sean rebeldes, uno no los quiere dejar. Y Dios le dije: dame tu hijo. ¿Y qué hizo? Se lo entregó. ¿Por qué? Porque era obediente. Él sabía que obedecer era la clave de todo, y esa fe tuvo respuesta, porque él solo quería probarlo. El Señor Jehová quería probar si en verdad tenía fe. Y él va con su niño, no le dice nada, y lo lleva y lo amarra y lo ata, y cuando ya está para sacrificarlo, aparece el corderito que venía a sustituir su hijo. Eso está en Génesis 22 para los que quieran llevar esa nota. Está bien. Abraham, vamos con otra de las acciones de Abraham. Abraham fue pacificador y las riquezas no lo dominaron. Escuche bien esto. Abraham fue pacificador y las riquezas no lo dominaron. ¿Sabe cuál es el problema de las riquezas? Se la planteo de otro modo. ¿Sabe por qué el Señor no nos da riquezas a nosotros? Porque nos dominarían. Con una cosita que nos dé ya no podemos. Con una tonterita que nos den. Y Abraham, número uno, en esta misma división he puesto dos cosas: era pacificador, y las riquezas no lo dominaron. Porque Abraham fue rico, de los hombres más ricos de aquella época, pero las riquezas no lo dominaron. Ahí está el misterio. La mejor evidencia de esto fue con su sobrino Lot. ¿Recuerdan eso? Yo espero que estas cosas ustedes las deben de saber. Fíjate, cuando en mi siguiente división voy a estar que Abraham reconoció sus errores y los confrontó con responsabilidad, porque uno de sus errores fue haber traído a su sobrino, porque Dios no le había dicho que trajera a su sobrino, sino que se viniera solo, pero por alguna razón él trae a su sobrino, que allá no tenía ni cama donde dormir.
Cuando viene a la par de Abraham, el sobrino Lot fue bendecido a manos llenas, al punto que los criados de Abraham peleaban por los pastizales, y ahora Abraham, como pacificador, se reúne con su sobrino. Yo lo hubiera mandado lejos, pero Abraham se reúne con él y le dice: mira, sobrino, quizás ni le comentó lo que yo le hubiera dicho: mira, mi sobrino, Dios te ha bendecido por andar conmigo, pero no, ni hace eso, sino que le dice: mira, hijo, fíjate que ya viste que andan peleando los trabajadores tuyos con los míos. No conviene eso. Mira, observa aquí a tu alrededor a dónde está el mejor terreno y coge tus cosas y ándate a donde te plazca. Vale, dejarle a alguien que escoja eso. Y el sobrino, cuando vio los pastizales de Gosén, dijo: aquí, me voy aquí, sin importarle que el viejo ya estaba viejo y que por él había sido bendecido. Abraham era pacificador, no le gustaba la guerra, y también las cosas materiales Me gusta ver una congregación que todos nos parecemos a Abraham en esta cosa. Amén. ¿Sí? El hombre pacificador. A nosotros alguien nos cuenta una cosita, un chambrecito, una cosa, y lo que nada. Sí, ese viera cómo anda hablando allá de usted por el otro lado. Y si habéis dos negocios, le tira. No, de los negocios no hablo porque vaya a ser que me vaya mal. Esta otra cosa bien interesante. Abraham tenía espíritu práctico de perdón. ¿Cuántos de ustedes tienen capacidad de perdonar? Pero la mayoría de hermanos tenemos una forma tan rara de perdonar. No, yo lo perdono, pero lo que me hizo no lo olvido. Eso no es perdón. Yo lo voy a perdonar esta vez, pero voy a estar... No. Abraham tenía un espíritu práctico de perdón. Ya dijimos, si ustedes lo saben, que Lot le falla a Abraham. Se va, sin importar qué problemas iba a tener el viejito, se va para allá donde habían pastizales. ¿Y sabe para dónde salió Lot? ¿Qué había en esos pastizales? ¿Cuántos saben que habían? Sí, ahí estaba Sodoma y Gomorra. Y luego hubo una guerra ahí, y esa guerra terminó con captura de de Lot. Bueno, qué bueno. Los demás aceptaron que Abraham era el que había, que están dormidos, y uno dormido acepta todo lo que viene. Entonces, allá capturaron a Lot, y la noticia de que habían capturado a Lot estaba allá. Llegó Abraham y dijo a Abraham: ahí está mi sobrino. Ni se recordó quizás de que dijo: este sinvergüenza me salió con como no. Voy a ir a pelear y a traer a mi sobrino, porque es mi sobrino, yo ya lo perdoné, seguro. Yo digo que él tenía un espíritu práctico de perdón. ¿Queremos hablar más de Abraham? No, hombre, hablemos de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hay ese espíritu de perdón? Cuando menos hay un hermano allá un tanto honesto. El Lungo está recordando de todo lo que no perdono a este, ¿por qué yo lo voy a perdonar? Enfrentó sus errores con responsabilidad. Estoy llegando al final. Esta parte, lo dije hace un ratito, esta parte de la biografía de Abraham me da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque indica que fue humano, pero al mismo tiempo tenía carácter. Comprendió sus errores, aceptó sus errores, porque él era humano. Este es lo bendito, que alguien puede ser humano como era Abraham y como somos nosotros, y sin embargo hallar gracia delante de Dios, y sin embargo tener actitudes que faciliten que hemos hallado gracia delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al haber traído a su sobrino fue un error, porque el Señor Jehová le dijo que saliera solo con su mujer, pero fue responsable, soportando y llevando su problema con responsabilidad. Él buscó cómo resolver los problemas. Ya dije que cuando tuvieron cautivo a su sobrino, él fue allá. Así que este error lo
lo confrontó. Ese es el punto que estoy diciendo, que él aceptó sus errores y los confrontó y los llevó con la tranquilidad necesaria. Otro de sus errores fue escuchar a la esposa sobre esa idea tan especial que tuvo la Sara. Ese fue un error. Y quizás Abraham hubiera podido decir, fue la mujer la que me dijo, como dijo Adán. Pero no, había sido error de él. Y él supo corregir este error. Y le voy a dar un detalle que no sé si los que leen más Biblia lo han notado. Conocen ese asunto cuando la esposa de Abraham le dice, mira, nosotros no tenemos hijos, no podemos tener hijos, y para que ver cómo le ayudamos a Dios, y Él te ha prometido que vamos a ser padres de una familia grande, acostate con mi criada para ver si con ella, a ella la fecundás y nace un hijo, yo lo voy a cuidar. La mujer no sabía, la Sarita esta no se daba cuenta del lío en que ella misma se estaba metiendo, pero a Abraham le vino la sonrisa muy así a flor de rostro, y dijo, hija, qué idea más bonita la que se te vino, está bien, y se acostó con ella. Eso Abraham lo aceptó con responsabilidad. Comprendió que, fíjese, hay una cosa muy bonita. Quiero llegar al final como esos predicadores que dicen ya termina y no terminan luego. Fíjese que es bien interesante esto. Hay dos ocasiones en que él demuestra responsabilidad con sus errores. Fíjese que con este niño, el haber votado a ese niño, porque cuando ya crece, él tiene que votarlo, y lo acepta y lo vota. Por supuesto, ya sabemos que por ese error de Abraham lo está sufriendo la humanidad hoy en día. El problema de Israel hoy mismo, en este momento, se debe a ese hijo. Todos los países árabes son descendientes de ese muchacho, de Ismael, fueron descendientes de él. Pero hay un detalle que no quiero que se me pase en alto, queriendo este asunto de corregir los errores, y aquí viene. Con este asunto de que no podían tener hijos, la plática con Sara, Abraham sabía que no había sido provechosa. Cuando el Señor le pide que entregue a su hijo, es una cosa curiosa. Él no platica con nadie. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si él hubiera ido a Sara y le hubiera dicho, Sara, aunque sea un poco triste así, le digo, Sara, el Señor Jehová vino y me ha pedido que le entregue a Isaac, que se lo sacrifique a Isaac? ¿Qué cree que Sara hubiera dicho? ¿En qué cabeza se te pone, viejo? Mejor mátame a mí. Son palabras bien conocidas de las mujeres. Mejor mátame a mí. Pero Dios no la quería a ella, ¿para qué iba a quererse? Dios quería probarlo con el cipote. ¿Y sabe qué hizo Abraham cuando el Señor Jehová le pidió al hijo? No lo cuenta a nadie, no se lo dice a nadie, sino que va y toma a su hijo y le dice, hijo, vamos a ir a un... Y solo lleva 2 criados, porque Abraham fue responsable de sus errores, llevarlos, corregirlos, sacarles provecho, porque en este caso él aprendió la lección. Desgraciadamente nosotros no aprendemos las lecciones, fracasamos y seguimos dándonos en el mismo sitio. Otro de los errores de Abraham fue mentir sobre su esposa. ¿Recuerdan eso? ¿Con quién estaba? Abraham ya se había ido a parar eso está en Génesis 20, para los que quieran leerlo. Génesis 20, dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a la hermana de Abraham. Eso él supo corregirlo, porque después cuando ya el rey sabe, porque ahí hay muchas cosas que no tenemos tiempo para hablar, cuando lo llama y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y él le dice que mi esposa
Era bonita, yo tenía miedo que por quitármela a ella me mataran a mí, por eso dije que era mi hermana, y de todas maneras no estaba mintiendo, porque es mi hermana espiritual o algo, pero él supo corregir, aceptar que había fallado, porque es un aspecto que engrandece a las personas. Abraham murió bendecido en todos los aspectos. Génesis 24:1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios lo bendijo por su soberanía, pero también lo bendijo porque Abraham, quiero oírlos, solo eso, pero las condiciones, tenía cualidades y condiciones que hacían posible que el Señor lo envolviera en gracia. Acciones que facilitan hallar gracia delante de Dios, vivir y morir en esa gracia, son las que nosotros debemos tener. Propósito de esta predicación. Vamos a dar una ofrenda de palmas.